organización y la información. Los tres paradigmas de poder y las formas de la resistencia. El enfoque que yo trabajo es más de la teoría crítica, de la primera generación de la teoría crítica. Entonces, como a lo largo de mi intervención voy a matizar, voy a hacer donde está posible a dialogar un poco con algunos autores de la teoría crítica. Y para empezar, elegí una escena de una película que en particular me gusta mucho, que se llama Las Memorias de su Desarrollo. Una escena donde, de manera didáctica, pero también digamos, muy interesante y creativa, podríamos ver cómo la teoría o tres paradigmas del poder que nos muestra Foucault, por ejemplo, en el último capítulo de este libro de Defender la Sociedad, digamos, de la transcripción de sus clases, específica, ¿no? Entonces, a lo largo de las mesas en las que participaron, vieron que para Foucault hay, digamos, tres grandes formas de relaciones de poder, de paradigmas de poder. Entonces, el primero es el poder soberano, ¿no? Con el poder, no sé, les vale la pena repetir, ¿no? Que la definición de Foucault es muy particular, ¿no? Que más bien se trata no del poder como un ser, sino de las relaciones de poder, que son siempre heterogéneas, de arriba abajo, son como campos de fuerza que se modifican, que fluyen. Hay como cierto parecido a la definición de Foucault del poder al fluir del capital, que se concentran, se acumulan en distintas partes, pero digamos que hay esta idea del poder que es omnipresente, digamos, como si fuera una deidad, que nadie se le escapa. O sea, no hay un afuera del poder. Lo que le interesa es también que viene de abajo, pero como la microfísica del poder, o sea, diferentes orígenes que son como pequeños, que no han sido tan estudiados por los filósofos, más final. ¿No? Y a su vez siempre, ¿no? Cuando dice que no hay poder hay resistencia. Entonces, frente a esta caracterización de poder, que también la escucharon en otras intervenciones, ahí distingue al menos tres, yo le digo paradigmas. Tres paradigmas del poder: el poder soberano, jurídico, que es digamos, el poder del soberano que hace morir, ¿no? Puede decidir sobre la vida y la muerte de los individuos. El segundo, digamos, gran paradigma del poder es el poder disciplinario. Bueno, voy a entrar después de lo que voy a hablar. Y el tercero es el biopoder. El biopoder es más o menos terminando el siglo XVIII, decimos de seguir hasta hoy. El poder disciplinario es a partir del siglo XVII-XVIII. ¿No? Y no es que sean excluyentes, ¿no? Coexisten. Podemos decir que el biopoder funciona en otro nivel que el poder disciplinario, pero no es que sean excluyentes. Ambos toman predominio en diferentes momentos, en diferentes, digamos, esferas geográficas, pero no se excluyen en sí. Hay un caso paradigmático para Foucault donde coinciden exactamente. Los dos es el Estado nazi, ¿no? Un Estado genocida, donde el poder disciplinario y el poder soberano, digamos, tienen el mismo campo de acción. Pero bueno, aquí elegí un ejemplo de, no realmente de una mesa redonda, de una conferencia, donde podemos ver estos tres grandes paradigmas del poder presentes, bueno, a mi parecer, y también algo interesante de que cuando Foucault habla del poder en cuanto a su capacidad, no solamente de reprimir, sino de producir, su capacidad de producir los sujetos, también habla de producción de los saberes. Entonces, a diferentes regímenes del saber corresponde diferente tipo de poder. Entonces, hay un poder donde los saberes se crean de manera muy ortodoxa, de la ortodoxia de los saberes, antes, digamos, del poder disciplinario, ¿no? Donde hay como un órgano eclesial o religioso que decide qué saber tiene que morir.
por ejemplo, con Giordano Bruno. Que realmente no importa tanto desde la perspectiva del contenido, ¿no? Pero la forma del saber que representa él tiene que ser eliminada. Entonces se elimina el sujeto como esta instancia a través de cierto discurso inaceptable en su momento se expresa. ¿No? Luego, frente a la ortodoxia del poder, está el poder disciplinario en torno a los saberes que voy a explicar. Y al menos en este texto de Vender la sociedad, no hay un poder de saberes análogo al biopoder. Entonces aquí voy a arrojar como mi hipótesis cuál podría ser un poder de los saberes análogo al biopoder. Bueno, entonces les invito a ver la escena, que es un poco larga, son 5 minutos, no teniendo presente estos aspectos del poder sobre los saberes, del poder que crea los individuos y la forma, ¿no? Lo que me interesa mucho de esta cuestión de la forma que comparte con Benjamin y con Marx, ¿no? Realmente el contenido sí es relevante, pero para los fines que a mí me interesan de la transformación social es la forma. Lo que hay que transformar no es el contenido, sino la forma de las relaciones sociales, la forma de las relaciones de producción, de compartir el saber, las enseñanzas, etc. Bueno, entonces vamos a ver la... Otra cosa, que la operación a veces costosa, dolorosa, mediante la cual un pueblo toma conciencia de su capacidad de transformar su vida social, de escribir su propia historia y de recoger lo mejor de sus tradiciones para hacerlas fructificar y para enriquecerlas con las condiciones de la lucha de liberación nacional. Estábamos fuera, casi a unos pasos de los cocineros y criados negros de la escuela. Descubrí que era un esquema, término peyorativo para despreciar a los latinoamericanos, a los morenos del continente, a los casi negros. Ahora sé que aunque parezca blanco, anglosajón y protestante, soy en realidad un negro sureño. Los latinoamericanos todos son negros, discriminados, oprimidos, rechazados, ignorados, extranjeros dentro de esa nueva estafa con pretensiones de universalidad, el estilo de vida norteamericano, el gran sueño blanco de Estados Unidos. Bueno, ahora toca al abogado del diablo. Él que lleva las dudas, también sobre las dudas, y que os pregunte. Pero señores, ¿no se dan cuenta que las palabras que están empleando, subdesarrollo, son enfermas, o por lo menos enfermizas? ¿No se dan cuenta o nos preguntan que tal vez estas palabras son trampas del lenguaje cómplice de una cultura ya gastada, un alma, una coartada lingüística, un enredo lingüístico ideológico que puede llevaros a la paz mental de las fórmulas? Inútil huir en el continente lingüístico del subdesarrollo y olvidarse de que la contradicción fundamental de nuestra época no es la contradicción entre el imperialismo norteamericano y los 3 continentes subdesarrollados, sino la contradicción entre el desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas en todo el mundo y las formas y las relaciones de producción del capitalismo, es decir, entre revolución socialista y sistema capitalista en su última fase imperialista. Por ejemplo, hablaste de otras cosas, de contradicción fundamental entre proletariado y feudalismo. Y yo aquí creo yo, en contra de lo que pensás vos, que es totalmente abstracto. Las contradicciones fundamentales se verifican en la realidad. Y una contradicción fundamental, cuando se encarna, se transmuta en guerra. Te quiero decir que para mí la contradicción fundamental no se sitúa en este momento, por ejemplo, entre los proletarios europeos y los capitalistas europeos, sino en una zona donde la guerra encarna y materializa y muestra lo que es una contradicción fundamental. Por ejemplo, entienda. Entonces, bueno, más esto es otro, digo. Entonces, estamos hablando, esta discusión está solamente fundamentada en el hecho, sí, la contradicción fundamental es
una por la otra. No. Es decir, si lo digo a nivel exclusivamente de la obra escolástica básica, sí, de acuerdo contigo. Pero en la encarnación completa es otra cosa. ¿Y tú qué haces ahí arriba con ese trabajo? Pero sentirte muy importante porque no mucha competencia. Fuera de Cuba no sabías nadie. Aquí en cambio ya está situado. ¿Quién te ha visto hoy y quién te ve el mundo del no? What is the over there? About Chad Gelber. Can I ask the question in English? So why is it that if the Cuban Revolution is a total revolution, they have to resort to an archaic form of discussion such as the round table and cheat us to an impotent discussion of issues that I'm well informed about and most of the public here is well informed about. And there could be another more revolutionary way to reach a whole audience like this. Lo que Jack Gelber plantea, que siendo una revolución cubana, una revolución original, ¿por qué recurre a métodos convencionales como son las mesas redondas? ¿Y por qué no desarrolla un método más dinámico de establecer una relación entre el panel y el público? No entiendo nada. El americano tiene razón. La razón se devuelven las palabras y lo dejan ahí. Es una película de Tomás Gutiérrez Alea, ¿no? Que en sí tiene un texto sumamente interesante que se llama, les recomiendo mucho, la dialéctica del espectador, ¿no? Donde intenta, de manera teórica y luego en la práctica en sus películas, juntar la teoría aristotélica de la identificación, del catarsis, digamos, de la identificación con los personajes, donde el espectador, digamos, se purifica de las emociones a través de presenciar la película, y la forma de break, del distanciamiento. Entonces, como la hace, por ejemplo, en la forma de la película, insertando fragmentos documentales. Entonces, para ver también para toda la teoría crítica, la cuestión del distanciamiento es sumamente importante, ¿no? Que consiste en muchos, digamos, momentos en detener el fluir de la acción, ¿no? Como mostrar el momento de artefacto de la artificialidad y que el espectador logre distanciarse de lo que está presentando y active, digamos, no solamente su parte emocional, sino también la capacidad crítica. Entonces, esta escena me parece sumamente importante, ¿no? Que es como la repetición de esta escena aquí. Y la importancia de la forma y del contenido, también del extranjero y del extraño. Entonces, no, voy a empezar con esta figura del extraño y del extranjero, de este señor que interviene ahí. Y tanto desde el punto de Foucault como de Butler, es sumamente interesante esta figura del otro, del extraño, del extranjero, que como sujeto, como aplicando las categorías Foucaultianas, no está del todo configurado por el poder. En el acento, en sus diferentes costumbres, en la manera en que se expresa, se ve, muestra la artificialidad de las identidades. Como que lo amenazante del extraño puede ser que se ve que es como un ser inacabable, un ser, aquí tengo una cita de... Bueno, hay una cita muy interesante de Simmel donde dice que el extranjero es la cercanía de lo lejano, es la misma manera en que Benjamin define el aura. Pero el extraño, que es una cita, esta sí es de Butler. El extraño arriesga su deformación como sujeto, ocupando esta posición ontológicamente insegura para plantear otra vez la cuestión: ¿quién será un sujeto? Entonces, se hace ver que un, digamos, outsider within, alguien no es meramente turista, pero la categoría de alguien de un par consciente, no está del todo configurado por las relaciones de poder existentes. Entonces, así como Butler interpreta a Foucault, que el sujeto, la subjetización está en una constante en el proceso, ¿no? El proceso nunca se acaba, entonces digamos, este fragmento para una subjetividad fácil, volverse sujeto de otra manera. Entonces, en esa escena, él es el extranjero que tiene esta visión crítica que para Foucault es una indocibilidad reflexiva, es el arte de la incertidumbre voluntaria, se le dice verdad a la poder.
Y a diferencia de Sergio, que es el otro señor que con su voz interna critica al contenido, ¿no? Como ad hominem a uno de los ponentes, el otro sí critica la forma. Así que aunque estemos en una realidad que se asume como revolucionaria, transformadora, si solo es el contenido, realmente es totalmente irrelevante, ¿no? La dificultad de una verdadera transformación y revolución, tanto en el arte como en la política, es en romper con la forma existente y proponer una nueva forma. No así han sido las revoluciones en el arte, y el problema de la política es que cuando solamente se llena con el nuevo contenido las formas existentes, realmente no es. Ahí aplica el dicho que la revolución coma sus propios hijos. Entonces me parece que para Foucault, cuando ve las formas de poder, las formas de resistencia, cuando dice, no, en la universidad no importan tanto los sujetos que hablan, sino que el discurso que expresa a través de los sujetos, entonces hay esta cuestión formal, ¿no? Que yendo más allá a Foucault, aplicando como las teorías de la teoría crítica, había que abolir todas estas formas. Bueno, entonces lo primero que podríamos reflexionar a partir de estas ideas Foucaultianas es la idea del sujeto extraño, extranjero, que tiene, digamos, es evidente que es un sujeto inacabado dentro de las formas del poder. Y luego lo que les había mencionado, de las tres formas o paradigmas del poder que son visibles aquí. Primero, el poder soberano del ritual, ¿no? Esta forma de la mesa, ¿no? Es una forma, digamos, muy tradicional, muy propia de los tribunales, de los juzgados. Entonces, por más revolucionario que sea el contenido que se diga, no sirve de nada. No les puedo decir lo que sea, ¿no? La forma va a ser la que, digamos, va a tener la prioridad, ¿no? Por eso la dificultad de las transformaciones sociales. Porque cuando el contenido, aún por más revolucionario y radical que sea, se vista de esta forma, me parece que es totalmente impotente. No, desde aquí se puede decir lo que sea, porque no importa el contenido, sino el lugar. ¿Quién puede hablar desde aquí? ¿No? Es la pregunta de Foucault. No tanto qué se dice, pero quién lo dice, de qué lugar lo dice, con qué fines lo dice, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy dando esta ponencia? No es tan importante lo que digo. Digamos, es un gran cambio desde acercarnos al sujeto y al conocimiento, ¿no? Desde lo formal. Entonces ahí se ve esta cuestión del ritual, que tiene su correspondencia en la ortodoxia, ¿no? La ortodoxia de los saberes, ¿no? Que había mencionado, esta capacidad de censurar los saberes, de qué se puede decir y qué no hay que decir. Y el segundo momento es el saber disciplinario, ¿no? Porque para Foucault es un saber que crea a los individuos. Digamos, mientras que el poder soberano extrae del individuo el conocimiento, el trabajo, es un poder extractor de los bienes y capacidades. El poder disciplinario captura el cuerpo, es un poder traductor que busca un estado óptimo de funcionamiento, que el sistema ya funcione por sí mismo. Hay aquí, bueno, se ven, ¿no? Como en la escena son, ¿no? Puros, digamos, hombres o varones, ¿no? Colocados en un escenario muy particular, ¿no? Que tienen cierta manera de expresión contenida, usan cierto tipo de vocabulario, de cierta manera, discuten de cierta manera, ¿cómo es? Entonces, como la universidad no quién está legitimado a hablar, ¿no? El hecho de que ¿no? Los títulos universitarios, para Foucault dice que es un gran dato, ¿no? Que realmente el doctorado es la muestra de un disciplinamiento máximo del sujeto, ¿no? De pasar por todos los rituales de exámenes, de tomar clases, de llegar a tiempo, todo por lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, no se trata tanto del contenido, sino de formarnos en los sujetos que se pueden sentar aquí, ¿no? Más o menos tranquilos, no moverse demasiado, no gesticular demasiado, hablar propiamente algo. Triste, pero... el problema con el Foucault es que no es dialéctico. Aquí si retomamos la teoría crítica, sí habría esta otra parte.
Porque, en fin, ¿no? ¿Dónde aprendí todo esto? En la academia. Entonces, como que vale la pena también rescatar toda la tradición dialéctica de la teoría crítica, donde no realmente no es tan simple, ¿no? Que hay esta complejidad de que, a la vez, aunque se disciplinen los sujetos, también hay herramientas para desde adentro de las relaciones digamos, para resistir también, ¿no? O sea, están en el mismo espacio a pesar de todo. Y en torno a los saberes, este proceso del disciplinamiento para Foucault, y lo escribe en la clase del 25 de febrero del 76, en Defender la Sociedad, es lo primero que ocurre en la universidad, ¿no? Y aquí, ¿no? Foucault de manera muy acertada se pregunta si la universidad es el lugar del progreso del conocimiento, ¿no? Porque así se presenta, y aquí hay una coincidencia interesante, bueno, con la teoría crítica, ¿no? Porque realmente Foucault no, obviamente niega la idea del progreso. Dice que lo que sucede en la universidad, hay una lucha de diferentes saberes, ¿no? Que entran en conflicto. Entonces, hay una forma de saberes múltiples, independientes, heterogéneos y también secretos, que pasan por el proceso del disciplinamiento, que lo vincula con las disciplinas, ¿no? Cuando el conocimiento se fragmenta en las disciplinas. Entonces menciona 4 etapas de los saberes que están siendo disciplinados en la universidad, ¿no? Como antes, simplemente se censuraban, con la ortodoxia había cosas de las que no se podía hablar, aquí se descalifican, se seleccionan ciertos saberes. Para que se eliminan los que son económicamente costosos y se normalizan, ¿no? El poder disciplinario es un poder que normaliza los saberes entre sí, hace equivalencias, hace una clasificación jerárquica y una centralización piramidal. Entonces, también hay un proceso de homogeneización de los saberes. Entonces, aquí no se puede, aunque hay esta apariencia del progreso, realmente para Foucault no hay ningún tipo de progreso, ¿no? Es más bien arqueológico, diferentes estratos. Entonces, la universidad es un gran aparato uniforme de los saberes. Su función es selección no tanto de personas, sino de saberes. Y ahora el tercer momento, que creo que sí se ve en esta escena, es el biopoder. Entonces, mientras que el poder disciplinario crea individuos, el biopoder se ocupa de las masas, de la masa viviente, de la biomasa, en las categorías de la mortalidad, ¿no? Hace vivir y deja morir. Y para Foucault, un elemento, digamos, indispensable en el ejercicio del biopoder es el racismo y la creación del enemigo, pero el enemigo no entendido en los términos bélicos, de guerra o de... No es un enemigo político, sí es un enemigo con categorías biológicas. Entonces, se produce la categoría de la raza y de la necesidad de eliminar o dejar morir los que son de otra raza para que el colectivo propio, el nosotros, prospere, para que se fortalezca, para que su fuerza vital crezca. Entonces ahí es como la otra cara del biopoder. ¿No? Y también una cosa muy, digamos, hasta que Foucault describe del Estado nazi, ¿no? De que no solamente es la muerte de los que son denominados como de raza distinta, ¿no? En el caso de los judíos como de razas o una raza antiraza, sino también que la guerra purifica la raza propia, ¿no? De que hay un fortalecimiento de la raza propia por el sacrificio que se hace en la guerra. Entonces, eso en cuanto al biopoder. No, y en esta escena, no sé si se fijaron, que hay una persona, un mozo que sirve el agua, ¿no? Que está realmente volteado, ¿no? Pero ahí está muy presente. Y luego la imagen, no sé si se dieron cuenta que hay una escena donde hay un close-up en la imagen de Manet de Olimpia, ¿no? Donde hay una figura femenina que es una prostituta francesa y su acompañante también negra.
Entonces, bueno, no sé si es la intención de Rosalía, pero como ¿no? Podríamos interpretar que también el biopoder está presente aquí, ¿no? Como realmente son representantes de bueno, no sé, de ciertos, digamos, grupos sociales que hablan, que se expresan, mientras que el conocimiento de las razas, bueno, de aquellos que son denominados como de las razas inferiores, está silenciado, ¿no? Como están reducidos al silencio, a trabajos de servicio, ¿no? Y como en la pandemia, ¿no? Como se ha visto que en México y en Estados Unidos la gente, digamos, es que me gusta mucho decir raza, pero sí, entienden que lo digo en un sentido totalmente crítico, ¿no? Como los integrantes de los pueblos indígenas, o los latinos y los negros en Estados Unidos tuvieron una mortalidad mucho más alta que los blancos. Entonces, como se deja vivir a cierto sector de población, porque eso de dejar de vivir o dar la muerte no tiene que ser directo, no puede ser muy indirecto, de no atender, de mandar a trabajar, etc. ¿Sí? Entonces, lo mismo con los saberes. Bueno, no sé, es como a título de hipótesis cómo se podría ver esto del biopoder en cuanto a la producción de los saberes, ¿no? Que por un lado, algunos simplemente se dejan morir, pero me parece que como biopoder quiere, digamos, aumentar la vitalidad de la biomasa. En torno a los saberes sí hay una sobreproducción, ¿no? Hay como una crisis de sobreproducción que se puede hacer análoga al mercado. Entonces, esta crisis de sobreproducción de los saberes no solamente se deja morir algunos saberes, sino que hay una muerte simbólica, que se apropian o saberes divergentes o resistentes se integran a la universidad. Y curiosamente, todos estos saberes decoloniales feministas, al posicionarse aquí, se integran en la lógica de la universidad, no se vuelven totalmente inmunes, toman la forma del opresor. Es lo nefasto que dice Foucault del capitalismo. Todos estos saberes que tienen la potencialidad de subvertir el orden existente, al pedir ser integrados a las formas existentes, pierden su vitalidad. En lugar de cambiar la forma, se integran a la forma. Entonces, aunque aquí se sienta una mujer o alguien, no importa, ¿no? Porque lo que importa es la forma. Pues va a hablar otra vez de la misma manera, ¿no? Y lo que nos dice, aquí creo que se queda Foucault. Y lo que nos dice Marx y Walter Benjamin es que hay que abolir esta forma, no el contenido. ¿Sí? ¿Cuál es? Primero hay que abolir la forma de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Porque para ellos es de ahí que esta forma de propiedad y estas relaciones sociales basadas en ella crean cierto tipo de subjetividad. Entonces, es mi problema.